Vamos a comenzar, ¿cierto? Dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto que puedan estar aquí presentes. Los que puedan encender su cámara se les invita, ¿cierto?, a que lo realicen. Y bueno, como les comentábamos, ¿cierto? Nosotras somos las encargadas de convivencia escolar, de profesión psicólogas, y hoy le damos una bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto poder hablar de un tema muy importante que tiene nuestra psicóloga Camila Vega. Y para comenzar vamos cierto, a hacer una oración, así que les pido que inclinen el rostro, cierren los ojitos porque vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le agradecemos este espacio, este momento, para poder aprender un poquito más acerca de la educación de nuestro hijo. Señor, agradecemos porque tú nos das estos espacios para que nosotros también podamos aprender un poco más. Agradecemos, Señor, y te pedimos que te quedes con Camila, que ella nos tiene el tema principal. En el nombre de Jesús, amén. Así que ahora vamos a dejar, ¿cierto?, a Camila Vega, nuestra psicóloga, quien va a presentar el tema sobre los límites saludables. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder estar en esta instancia con esta temática tan importante, ¿cierto? Como mencionaba Carlas anteriormente. Es una temática que sin duda es importante que la sepamos abordar en todos los niveles escolares de los cuales están siendo parte sus hijos, desde kinder, ¿cierto? Desde la más tierna edad, incluso desde el nacimiento, hasta la adolescencia, que es donde nosotros abarcamos aquí en ambos colegios, en ambas sedes. Así que vamos a iniciar, como decía Carla, ya lo dijo en varias oportunidades. Mi nombre es Camila Vega, soy de profesión psicóloga, soy también la encargada de convivencia escolar de la sede Creadores. En esta instancia estamos ambas sedes en conjunto porque queríamos abordar esta temática para ambas sedes, porque esto también invita a todos los padres de nuestra comunidad educativa a poder establecer límites saludables. Y si ya lo están haciendo, también a fortalecerlos. Así que vamos a iniciar de esta manera. Vamos a ver en primera instancia cuáles son los límites en la crianza. Vamos a ver qué son el conjunto de reglas y normas que garantizan la seguridad del niño, la convivencia y estimulan su desarrollo y autonomía. ¿Ya? Los límites no solamente regulan el comportamiento del niño, sino que también permite, como consecuencia, tener una buena convivencia dentro del ambiente del hogar y también dentro del ámbito educativo. ¿Ya? Va a estimular el desarrollo y la autonomía del mismo, ya que si nosotros establecemos límites adecuados en nuestros hogares, van a poder ellos también en el futuro y en la actualidad también establecer límites saludables con sus compañeros de curso, con ustedes mismos, ya para que se pueda también ahí fortalecer su autonomía. Vamos a ver que los límites también se deben basar en el respeto mutuo, ¿ya? Y en la cooperación. De esta forma, además de garantizar al niño, niña o adolescente el sentido de pertenencia e importancia, estaremos colaborando en la adquisición de habilidades para la vida. Ya esto es muy importante que lo consideremos, porque los límites que se establecen ahora en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, van a ser los límites que van a permitir al niño, niña o adolescente relacionarse en lo inmediato y también a relacionarse en su adultez. ¿Ya? Y acompañando al niño en el desarrollo de su sentido interno de control. Va a permitir que el niño pueda desarrollar también el autocontrol que es tan deseado, ¿cierto?, por todos los padres y para todos también los que trabajamos en el sistema educativo. Pero antes de establecer estos límites que son tan importantes, nosotros tenemos que considerar esto, que es imposible que nosotros podamos establecer límites saludables si no dejamos claro con anterioridad que desobedecerlos tendrá una consecuencia, ¿ya? Debemos establecer límites, pero también debemos establecer consecuencias si el niño o niña desobedece estos límites. Y vamos a ver cuáles son las características de los límites saludables. Primero, deben ser adecuados para la edad. No podemos pedirle lo mismo a un niño de kinder que a un niño de cuarto medio, ¿cierto? Debemos ir adecuando estos límites de acuerdo a la edad. Deben ser pensados y coordinados previamente por los padres o por las figuras de autoridad que tiene el niño. Puede también ser un abuelito o alguien que esté presente en la crianza de este niño o adolescente. ¿Por qué deben ser pensados y acordados? Porque lo que sucede es que los niños
Si hay un padre que establece límites y el otro no, va siempre a recurrir al padre que no establece límites para poder ganar algún pase libre a algunas actividades que el otro padre no permite. Entonces es importante que estos límites se puedan establecer en conjunto e incluso estos límites traspasarlo a toda la familia o todas las personas que estén en contacto con su hijo para que todos estén en la misma sintonía y el niño no tenga ahí una discrepancia o haya algún tipo de interferencia entre los límites que establece un padre o el otro o lo que se establece en el hogar y después también se establece en el colegio. Todos estos límites deben ser pensados y acordados previamente para no generar confusión en el niño. También deben ser coherentes, siguiendo una misma línea de comportamiento de parte de los padres. Por ejemplo, si le pedimos a un niño que no golpee a los compañeros en la sala, que no moleste a sus compañeros, y en el hogar se ve violencia y se ve que no hay empatía por el otro, difícilmente el niño va a poder establecer esos límites y los va a poder interiorizar para cumplirlos, ¿ya? Entonces estos límites deben ser coherentes con lo que yo también realizo en el hogar. Estos límites también deben ser firmes y consecuentes y constantes en el tiempo. No puedo un día, si estoy cansado, flexibilizar un límite, porque lo que va a hacer es que el niño también genere una discrepancia y no logre interiorizar ese límite, porque en algún momento soy flexible y en otro soy muy rígido. Entonces es importante que se siga siempre, siempre la misma línea. Estos límites entonces deben ser firmes y consecuentes. Yo también debo mostrar con mi ejemplo que yo sigo estos límites y que yo los respeto. Por ejemplo, si yo le digo al niño que no cruce con el semáforo en rojo, si yo lo hago en algún minuto, ¿qué va a pasar con el niño? Lo que va a pasar es que ellos se van a dar cuenta que a veces sí puedo transgredir algunos límites y que no pasa nada. Entonces van a comenzar a normalizar esta conducta y finalmente va a suceder que no van a cumplir con los límites. Entonces estos límites deben ser siempre firmes, ¿ya? Y deben ser adecuados al contexto cultural. Por ejemplo, aquí en nuestro país no validamos para nada la violencia, entonces no podemos también involucrar este tipo de forma de corregir. Y ahí más adelante también la vamos a revisar. Los límites deben ser explicados de manera clara y simple. Por ejemplo, cuando hay un niño pequeño saltando en el sillón y le decimos, deja de saltar en el sillón, no quiero que lo ensucies. El niño quizás no va a entender de buena manera que uno quiere que deje de saltar, pero uno sí le puede decir claramente, deja de saltar en el sillón. Entonces hay que dar una instrucción clara, simple, que sea lo más breve posible. Por ejemplo, si yo le digo a un niño más grande, quiero que te portes bien. Bien es una palabra muy general. Entonces el niño puede entender como que portarse bien es que no lo llamen al apoderado del colegio, ¿ya? Pero portarse bien podemos cambiarlo por quiero que pongas atención en clase, que no molestes a tus compañeros y decir claramente qué es lo que yo deseo que haga y que no haga. No solamente tomarlo como algo general y pedirle que se porte bien o que se porte como un niño grande. Eso genera confusión en el niño. Entonces debemos hacer límites claros, simples y que sean breves. También debemos describir con claridad lo que queremos y qué conducta deseamos. Deben ser coherentes y muy persistentes en el tiempo. Recuerden que si flexibilizamos algún límite, finalmente va a generar confusión en el niño y eso va a generar que en algún momento no respete las normas y los límites que se establecen. Poner límites, ¿qué significa? Es enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se acepta socialmente y qué es lo que no se acepta. También para poner límites no hay que estar enojado. Y también vamos a ver más adelante que es importante que haya una regulación emocional de parte del cuidador, de parte del padre que está estableciendo el límite. Porque no debemos esperar a estar enojados o que algo nos moleste para poder decir qué es lo que esperamos de ellos o qué esperamos que no hagan. Debemos enseñar a cumplir las reglas porque esto nos va a permitir establecer también patrones y límites saludables en la convivencia. Nosotros debemos enseñarle a los niños en el hogar cuáles son los límites saludables para que después en el colegio también se pueda esto replicar y fortalecer también. ¿Qué es lo que no debemos hacer al establecer límites? Primero,
no debemos poner etiquetas. Y aquí puse un ejemplo muy básico de que dice, eres un desordenado. Puede que muchos de ustedes hayan entrado a la habitación de su hijo y hayan visto que haya un desorden de juguetes, desorden de platos sucios también puede suceder. Y ustedes quizás le responden o le dicen al niño, eres un desordenado, o eres un sucio, un flojo también puede ser. Pero lo importante es no establecer etiquetas, porque cuando yo hablo de esto, me refiero, por ejemplo, a cuando queremos sacar alguna etiqueta de algún frasco, nos va a costar bastante sacarlo. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros le decimos a un niño, eres desordenado, eres sucio, eres un flojo. Y todas esas cosas que nosotros les vamos diciendo es como poner etiquetas en un frasco de vidrio. Cada vez que vayamos poniendo esas etiquetas, va a generar que el niño las interiorice y dice, ah, yo soy un desordenado. Entonces, ¿para qué voy a ordenar si soy un desordenado? Entonces eso hay que cambiarlo y decirle, tu habitación está desordenada, hay que ordenarla, ¿ya? En vez de ponerle esa etiqueta al niño, que al final lo va a marcar por mucho tiempo, incluso para toda la vida. Porque sabemos que cuando queremos quitar una etiqueta de algún envase, ¿cierto? Es difícil sacarla. Y lo mismo sucede con las palabras que nosotros le decimos a los niños. Quedan marcadas en su mente y en su corazón. Entonces debemos tener cuidado con eso y cambiar esas instrucciones, esas palabras, por otras que son mucho más adecuadas y mucho más simples para su entendimiento. Entonces, en vez de decirle eres un desordenado, eres un flojo, hay que decirle tu habitación está desordenada o en esta ocasión no cumpliste con el deber, pero no ponerle etiquetas a los niños. No debemos dar instrucciones ambiguas y poco claras. Como les decía anteriormente, decirle, pórtate como un niño grande, compórtate, porque al final eso el niño no lo entiende. Debo ser clara con lo que yo quiero que él finalmente haga, y eso debe ser muy claro para el niño. Pedir comportamientos intermedios. Por ejemplo, intenta portarte bien. Ahí tampoco queda claro para el niño si debo intentarlo o debo cumplirlo finalmente. Decirle, deseo que no hagas esto, y no decirle, intenta no ser un desordenado o intenta portarte bien. Deben ser comandos claros. Hacer preguntas de las que no esperamos respuestas. También eso es importante. Creer que se portan mal a propósito. Esto es importante considerarlo, porque muchas veces cuando los niños comienzan a, por ejemplo, a hacer pataletas cuando son pequeños, eso no muestra que el niño quiere hacer una oposición a la autoridad, sino lo que demuestra es que el niño no sabe cómo regular y gestionar sus emociones. Entonces es importante que nosotros acompañemos en el proceso y, como lo vamos a ver también más adelante, empaticemos con su emoción, pero también establezcamos estos límites que son tan importantes. Y tampoco gritar ni amenazar, porque eso es lo que va a hacer que comience a responder a las exigencias o a los límites que se establecen por miedo y no por aprendizaje, que eso es algo que finalmente es lo que deseamos. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos establecer estos límites saludables? Porque si logramos establecer estos límites saludables, firmes y claros, contribuiremos a la salud mental, porque también nos va a permitir que se pueda el niño identificar y explorar su identidad, y los límites claros van a permitir la confianza en sí mismos. Ellos van a poder lograr relacionarse con su entorno, saber hasta qué punto ellos pueden llegar y qué cosas no pueden hacer, y saber que ellos tienen un lugar en el mundo, saber que ellos también pueden poner sus límites y que hay alguien que está preocupado por ellos y que finalmente busca el bienestar, porque los límites que establecen los padres son para protegerlos, para conducirlos en su vida y también en su posterior vida adulta. También va a permitir una sana convivencia con su entorno. Esto lo vemos mucho con Carla en convivencia escolar. Si se establecen en el hogar buenos patrones de límites de convivencia, también los niños van a volver a replicar lo mismo en la sala de clases. Y no vamos a tener grandes problemas como quizás se han presentado en la actualidad, con violencia, con poca empatía, porque esos son límites que se deben establecer en el hogar. Y en el colegio, obviamente, nosotros los vamos a reforzar. Y los límites, aunque puede ser complejo entenderlo, también van a permitirnos fortalecer el vínculo entre padres e hijos.
porque los límites no significan que nosotros vamos a enojarnos con nuestros hijos o que vamos a finalmente hacer una barrera y que yo soy el padre malo que pone los límites, sino que van a permitir mostrar amor a través de estos límites. Entonces, por eso es que hablamos de que se fortalece el vínculo entre madre o padre e hijo. Y aquí abajo puse una frase que me gustó bastante que dice: las buenas cercas hacen buenos vecinos. Si nosotros establecemos buenos límites en el hogar, como mencionaba anteriormente, vamos a poder tener una sana convivencia también en nuestros contextos educativos, también en la vida adulta, como lo he mencionado en varias ocasiones. Vamos a hablar ahora de la importancia de la autorregulación emocional en los padres. Este es un aspecto fundamental en la implementación y en el fortalecimiento de los límites saludables. ¿Por qué? Porque va a demostrar al niño, niña o adolescente que el adulto es un modelo para la resolución de conflictos y así sentará las bases de una autoridad sana. Entonces, ¿qué sucede? Los niños, los adolescentes y todos los seres humanos aprendemos a través de la observación y la imitación. Y aquí en la parte superior derecha vamos a ver, por ejemplo, a una niña que está imitando a su mamá. Yo creo que muchas de aquí lo hicimos, o en realidad todos los seres humanos hemos imitado a algún hermano, amigo, una figura que para nosotros es significativa. Y lo mismo sucede con los niños. Si nosotros cumplimos con los límites, con las normas sociales que se establecen, es muy posible que los niños también lo hagan, porque ellos aprenden a través de la imitación. Y sabemos que en la adolescencia ya los niños comienzan un poco a desplazarse y no están tanto con los padres, sino que comienzan a ver como figuras de autoridad o alguien a quien seguir o copiar a los amigos. Entonces es importante que también se pueda establecer esta regulación emocional, que se pueda establecer este vínculo y demostrarle al niño desde pequeño que es importante establecer límites y cumplir los límites, porque cuando pasan a la adolescencia lo que sucede es que ellos comienzan a imitar mucho lo que hacen los amigos. Entonces deben estar establecidos ya estos límites para que estén tan arraigados en su mente que ellos ya no tengan la necesidad de copiar conductas del otro, sino que ellos ya sepan qué es lo que pueden y no pueden hacer. También es importante que los padres sean conscientes de su propia historia. A esto nos referimos a que los adultos debemos tomar conciencia de nuestra crianza y revisar las cosas que queremos mantener y mejorar. Todos nosotros somos hijos también. Y de alguna manera lo que hacen nuestros padres influye en cómo nosotros también vamos a comportarnos con nuestros hijos. Y hay muchas personas que pueden haber tenido quizás una figura de autoridad muy autoritaria quizás o muy desligada con el tema de los límites o del amor. Y eso nos va a permitir, de alguna manera, poder darnos cuenta de qué es lo que nosotros queremos mantener en la crianza que tuvieron nuestros padres con nosotros y qué también queremos cambiar, qué queremos modificar. Porque también se dice mucho que nadie nos enseña a ser padres. Eso es una frase que se utiliza mucho. Pero finalmente no está tan correcta esa frase, porque los que nos enseñan a ser padres son nuestros mismos padres, porque ellos nos muestran qué es lo que debemos replicar y qué es lo que finalmente debemos evitar a toda costa para no hacer sentir mal a nuestros hijos y criarlos de una buena manera. Entonces, quedémonos con esta frase que dice: el pasado que nos condiciona no nos determina. Nuestro pasado, cómo nos hayan criado nuestros padres, no condiciona y no determina cómo yo también debo ser con mi hijo. Si a mí me golpearon mucho, yo debo tratar de cambiarlo y buscar otra forma de hacerlo, porque los golpes finalmente no responden y no incentivan al niño a establecer límites saludables, sino que el golpear, el ser violento con los niños, lo que genera es que ellos respondan ante el miedo y no ante el real límite que se les está estableciendo. También debe haber coherencia entre los adultos. También se mencionaba al inicio que es importante que los padres se pongan de acuerdo antes de establecer los límites, porque si se ponen de acuerdo en el momento, puede que uno no esté tan de acuerdo con ese límite y puede que el otro sí lo quiera establecer a toda costa. Entonces el niño va a ver que hay ahí un fallo, que ahí él puede aprovecharse de la situación finalmente y vamos a quedar expuestos. Y el niño va a saber que finalmente no está ese límite tan claro entre la pareja o entre los cuidadores del niño
Y este es un aspecto fundamental. Hay que ponerse de acuerdo antes de establecer el límite y también hay que ponerse de acuerdo con cuáles son las consecuencias que va a tener la desobediencia a este límite. Ya este es un aspecto muy fundamental en el proceso de establecer los límites. Otro aspecto importante es que sin comunicación no hay vínculo. ¿A qué nos referimos con esto? A ser capaces de establecer una comunicación franca, honesta y sin miedo con los niños, es generar un lazo invisible que nos unirá para siempre. Es importante escucharlos también. Al establecer límites también, a veces se puede invitar al niño para generar acuerdos. Mientras más grande es más importante que se pueda escuchar cuál es su postura, pero siempre siendo firmes en lo que queremos lograr en ellos. No podemos flexibilizar en eso. Si yo quiero que el niño sea respetuoso, yo debo siempre establecer el límite de que quiero que él sea respetuoso. El cómo quizás lo podemos trabajar en conjunto, pero siempre, siempre debo yo establecer el límite y no permitir que él me lo cambie o que pueda él dar mi brazo a torcer de alguna manera. Aquí dice, la disciplina con amor no es más que una serie de reglas para ayudar a los hijos a entender lo aceptable y lo inaceptable. Es una guía que incluye límites, consecuencias, consistencia y claridad. Esta es una frase que dice Natalia Trenchi, que sin duda es una frase muy importante, porque actualmente se está hablando mucho de la crianza respetuosa. Y lamentablemente este término se ha malentendido por algunas personas y se ha visto como que yo debo, por sobre todo, respetar todo lo que me dice el niño. Y no es tan así. Es disciplinar con límites, con consecuencias y también con consistencia y claridad, pero con amor. A eso se refiere la crianza respetuosa, a que todo sea con amor, pero la disciplina también es parte del amor. Y quiero que eso también quede muy claro en esta oportunidad. También es importante considerar que los límites no son limitados, no son acotados a una edad. No podemos esperar hasta la adolescencia para poner los límites, para establecerlos. Son importantes porque si nosotros establecemos los límites en la adolescencia, lo que va a suceder es que ya va a ser un poquito tarde. Y debemos establecer los límites desde la más tierna infancia, desde que nacen. Entonces, si los establecemos desde pequeños, ellos van a estar acostumbrados a que hay que respetar normas, límites, y para ellos después en la adolescencia no va a ser tan difícil entender que ellos deben ser responsables. Entonces, los límites no son limitados. Si son pequeños, también se establecen límites. No podemos permitir que ellos hagan lo que quieran por ser pequeños. Desde pequeños debemos conducirlos en el camino de los límites. Los límites no deben ser con agresiones. Es necesario establecer límites saludables y firmes, donde no entren las agresiones. Agresiones físicas o verbales, a eso me refiero. Podemos afectar mucho a un niño con nuestras palabras y también con los golpes. Porque como les mencionaba anteriormente, nuestro cerebro funciona con el sistema nervioso. Y si nosotros amenazamos a los niños o los agredimos de alguna manera, se va a activar el sistema límbico en el cerebro. Y lo que va a hacer es que el niño responda al miedo y no responda finalmente a lo que nosotros queremos y no haya un aprendizaje significativo en él. Entonces es importante que nosotros consideremos esto y veamos que las agresiones nunca son un medio para poder establecer límites, pero sí debemos ser claros al establecerlos para que los niños también puedan entender que deben respetar las normas que se establecen en el hogar. Vamos a ver cuál es la disciplina versus castigo, cuál es la diferencia entre ellos. La disciplina enseña a los niños nuevas habilidades, a aprender de sus errores, dejando claro que sus actos tienen consecuencias, ¿ya? Esa es la definición de disciplina. Ahora vamos a ver cuál es la definición de castigo. Dice, el castigo está más enfocado en hacer sufrir al niño o adolescente, una consecuencia por haber transgredido una regla. Trata de que el niño pague por sus errores. Penaliza al niño por alguna situación en la que no fue respetuoso o en la que no obedeció un límite. Entonces, queda aquí muy claro que es lo adecuado. Y lo adecuado sería disciplinar y no finalmente castigar al niño.
porque la idea no es que ellos respondan ante las agresiones y ante el miedo, sino que nosotros queremos que aprendan nuevas habilidades y que aprendan de sus errores y sepan también que hay consecuencias en sus actos. Esta parte también es muy importante y fundamental, porque a veces nosotros mismos incumplimos nuestras propias normas o las flexibilizamos dependiendo del estado emocional en el que nos encontramos en el momento. Puede que muchos de nosotros nos hayamos encontrado en algún minuto cansados, agotados, y quizás flexibilizamos, quizás vemos que el niño está portándose mal y nosotros no queremos que, por ejemplo, utilice el computador o el celular, pero como estamos tan cansados, cedemos esa batalla y finalmente dejamos que pueda estar en el computador o en el celular mucho tiempo y finalmente flexibilizamos con nuestras propias reglas y normas. Y eso no debe ocurrir en ninguna instancia. Nuestro estado emocional no debe afectar a las normas que se establecen. Aquí dice algo muy importante: cedemos cuando sentimos que necesitamos complacer al otro para que nos ame. Muchas veces cedemos para que el niño se sienta contento, para que no se moleste con nosotros, o el adolescente también, que no se moleste con nosotros y que no deje de amarnos y de vernos como alguien que les muestra afecto. Porque muchas veces se entiende que si uno establece normas y reglas, finalmente no está mostrando amor. Y los niños pueden entenderlo así de alguna manera, pero es totalmente lo contrario. Si establecemos límites saludables, se está mostrando mucho amor, porque queremos que ellos adquieran herramientas para la vida. Entonces debemos mantenernos firmes ante nuestros límites y normas, porque esto también va a brindar seguridad al niño y a nosotros también. Es importante establecer también un equilibrio en nuestras normas y límites. ¿Por qué? Porque si nos vamos al extremo de que establecemos límites muy rígidos o no acordes a la edad del niño, por ejemplo, si le pedimos a un niño pequeño, no sé, de 5 años, de kinder, que sea responsable con actividades que son finalmente para niños de una edad más avanzada, vamos a hacer que el niño finalmente se estrese de alguna manera y no logre cumplir con las expectativas que nosotros tenemos ante este límite. Pero si nos vamos a los límites inexistentes o si nos vamos al tema de que nosotros ignoramos muchas veces las necesidades de los niños o ignoramos lo que está ocurriendo quizás en el colegio o el comportamiento que está teniendo el niño en el colegio, también nos vamos al otro extremo de no poner y establecer límites. Y eso es una situación muy compleja porque debemos recordar que estas son habilidades para la vida, que no solamente sirven en el contexto educativo, sino que también le van a servir para relacionarse en todo momento con su entorno. Entonces debemos ahí mantener un equilibrio, mantener límites saludables que puedan ser mostrados con amor, pero con mucha rigurosidad. Vamos a hablar también de un aspecto muy importante que es la empatía, ¿ya? Y este término lo hemos utilizado muchas veces, yo creo. Y la empatía significa ponernos en el lugar del otro. En este caso sería entender lo que su hijo está experimentando, ¿ya? Las emociones que están experimentando. Y aquí vamos a otro aspecto importantísimo, que es entender las emociones, porque no podemos establecer límites si tampoco somos empáticos y entendemos las emociones que está experimentando el niño o niña. Entonces, este es un aspecto fundamental que muchas veces nosotros hemos tenido que ver en nuestro colegio, que los niños no saben cómo expresar sus emociones, no saben cómo relacionarse con el entorno, porque no se habla de emociones en el hogar. Y por eso hablo de este tema, porque debemos empezar a expresar emociones mucho más en el hogar. Muchas veces en la actualidad, por la carga laboral o las diferentes exigencias que hay en la vida de cada uno, se deja de lado un poco el expresar emociones, ¿ya? El tema de la individualidad ahora es algo que se ha visto muy presente en muchas de las familias del mundo. Entonces es importante que nosotros podamos darnos un tiempo para poder ir a la habitación de los niños y preguntarles cómo se sienten, más que cómo están. Hay que preguntarles cómo se sienten. Finalmente, eso nos va a permitir entender su mundo, entender cómo ellos se perciben dentro del mundo y cómo ellos se relacionan en el mundo.
Y eso nos va a permitir también entender parte de su personalidad, nos va a permitir entender cómo ellos se sienten con los límites y normas que estamos estableciendo. Aquí dice, puede ser difícil mostrar empatía cuando se siente enojado por una situación. Muchas veces quizás tuvimos un mal día y vamos donde nuestros hijos y mostramos nuestra emoción, porque aquí también va el tema de la autorregulación emocional de los padres, y es difícil mostrar empatía cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, porque cuando se establecen límites debemos estar regulados emocionalmente, ¿ya? No podemos dejarnos gobernar por nuestras emociones en ese momento. Si estoy enojado, debo apartarme, respirar, pensar en lo que voy a hacer y luego enfrentarme a mi hijo o hija. Porque si muestro mis emociones al extremo, lo que voy a hacer es que mi hijo por imitación también aprenda que uno se desborda emocionalmente y afecta a los otros sin importar. Entonces también debemos aquí tener cuidado y ser empáticos con todos los niños y niñas. Debemos reconocer y valorar los sentimientos de los niños. Y esto es una manera poderosa de comunicarnos, ¿ya? Esto nos va a permitir entrar un poquito más en el campo emocional de sus hijos. Pasos para acompañar, por ejemplo, en una desregulación emocional o en algún momento en el que ellos no estén cumpliendo con los límites porque emocionalmente no se sienten bien. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos validar la emoción. Por ejemplo, decirle, entiendo que te sientas frustrado, entiendo que quieras seguir jugando en el computador. Sin embargo, debemos cumplir con la norma que es acostarse a las 8 de la tarde, por ejemplo. Se entiende la emoción, pero no se flexibiliza con el límite. Eso debe quedar muy claro. Debemos entender y acompañar en la emoción al niño. Puede que cuando son pequeños sea mucho más difícil que ellos se regulen emocionalmente porque ellos están entendiendo recién sus emociones, están entendiendo recién cómo expresarlas. Entonces debemos acompañar en el proceso, pero siempre manteniendo el límite, ¿ya? Y ofreciendo alternativas. Y aquí me gustaría mostrarles un video que explica de una forma muy fácil el cómo funciona el tema de la importancia de los límites y los castigos también. Así que vamos a revisarlo. Es muy breve, pero es importante que lo podamos revisar. Es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo. Sin gritar
ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Bien, aquí en el video quedaba cierto muy claro que no es necesario recurrir a la violencia para poder establecer límites. Debemos siempre respetar a los niños, pero no debemos flexibilizar y debemos siempre explicarles que si transgreden un límite o alguna norma que hayamos establecido nosotros o que se establezca de forma social, hay una consecuencia para eso. Y eso también se debe establecer con anterioridad. Ya para ir finalizando, vamos a revisar esta frase muy importante que la encontramos en Hazlos felices para que sean buenos. Es un libro que dice lo siguiente: querer a los hijos no es complacerlos en todo, puesto que el amor sin límites es muy peligroso, ya que se sienten omnipotentes, se vuelven egocéntricos y terminan por destruirse a sí mismos. Que quede muy claro que establecer límites no significa que no va a haber amor hacia ellos, que no se les va a mostrar empatía, sino que se va a fortalecer incluso el vínculo, se va a enseñar habilidades para la vida, como los vimos anteriormente, y van a permitir que el niño se pueda relacionar de mejor forma con su entorno. Y ahora sí, para finalizar, vamos a ver un versículo que se encuentra en Proverbios 20:17, que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Es importante que nosotros podamos comenzar a establecer estos límites que son tan importantes, que lo hagamos de forma saludable, que si no podemos hacerlo también podemos buscar ayuda. Hay muchos manuales que también podemos compartir con Carla, hay muchas formas en las que podemos nosotros establecer los límites, pero importante que podamos seguir estas recomendaciones, que podamos hacer los acuerdos previos entre las figuras de autoridad, que podamos ser consecuentes con nuestros límites, que nuestros límites sean claros, que sean concisos y que sean adecuados según la edad, y que no recurramos tampoco a la violencia para que estos se puedan llevar a cabo de alguna manera. Espero que haya quedado claro y que les haya gustado esta temática. Muchas gracias, Camila, por este espacio. Había una persona que estaba preguntando en el chat cómo se llama el libro. Me parece que de la última frase que colocaste antes del versículo. Bueno, voy a recurrir de nuevo aquí a la presentación porque leí muchos libros. Pero también te guiaste por este, si no me equivoco, que es el que tenemos en el colegio. Sí, también. Se llama La familia que soñé, ¿ya? Si en algún momento ustedes necesitan que nosotros le prestemos el libro, nosotros no tenemos ningún problema, así que aquí aparecen Bueno, varias cosas en interesantes. ambas sedes, bueno, en creadores, hablo mejor de mi sede porque capaz que me equivoqué, en nuestra sede tenemos esos libros a disposición para los apoderados también. Así que se pueden solicitar en la entrada, ustedes pueden registrarse y ahí obviamente después se devuelve, pero tienen el tiempo para poder leerlo y también poder ahí encontrar algunas orientaciones respecto a la crianza. Aquí estoy en el chat poniendo la cita de la frase, ¿ya? Ya, súper. Yo voy a enviarles ahora a apoderados. Carla, ¿me permites un minuto? Sí, Hay un libro también que es muy bueno, que se llama Disciplina sin lágrimas. De verdad que se lo recomiendo para que lo lean. Es un libro muy fácil de entender y muy explicativo también. Así que si tienen la oportunidad de hacerlo, de leerlo, nosotros también lo podemos compartir, yo lo tengo, pero también se encuentra de una forma muy fácil a través de internet. Se llama Disciplina sin lágrimas, para que lo busquen y puedan también encontrar orientaciones ahí respecto a la crianza.
Acá yo le estoy enviando un formulario para responder. Nos interesa que respondan, ¿cierto?, nuestras preguntas. ¿En qué sentido? En que hay una pregunta que dice al final del formulario, ¿qué tema le gustaría trabajar en un próximo taller? Entonces nosotros el año pasado tuvimos esta solicitud respecto a los límites saludables, entonces la tomamos este año, porque esa solicitud la tuvimos, ¿cierto?, a final de año, y ahora estamos retomando esa temática, pero también nos gustaría, si ustedes tienen alguna temática que quisiera que nosotros abordáramos o algún especialista, no hay ningún problema. Vamos a tener una instancia el próximo mes, ¿cierto, Camila? Así Vamos es. a tener una persona que vamos a, a invitar, ¿ya? Vamos a confirmar si va a ser presencial o va a ser online, ¿ya? También vamos a confirmar también en su momento, ¿cierto?, la persona que nos va a acompañar. Así que están todos cordialmente invitados. Vamos a hacer esta actividad una vez al mes, como ambas sedes, como Colegio Adventista de Temuco, ¿ya? Así que qué bueno que les gustó. Mira, Camila dice, buenísima la charla, qué bueno, estamos muy contentos. Y si es que hubiera alguna pregunta que quisieran hacer en este momento antes de que nosotros nos despidamos de ustedes. Profesora Hulda dice, libro, mucho, poquito, nada, también se recomienda. Así que la profesora Hulda también está recomendando un libro. Así que mucho, poquito o nada, así se llama el libro. Así que para que vayan Muy anotando. bueno también. Y el libro, como les decíamos acá, este se llama La familia que soñé. Y este está en la sede, tanto creadores como portales. Hermosa charla, resolvió todas mis dudas. Gracias por la recomendación de los libros. Bueno, Qué Carla, bueno que les gustó. aquí Dígame. tengo otro, que es para los que son padres de adolescentes. No sé si se alcanza a ver, pero es un libro Algo, también disciplina. interesante. Se llama Disciplina con amor para adolescentes. Guía para llevarte bien con tu adolescente. Ya es un libro también muy, muy recomendado y muy bueno para tener pautas de crianza con adolescentes, que igual es una temática ahí un poquito compleja de abordar. Así es. Muchas gracias y que están todos muy contentos. Agradecemos su participación en estos momentos y para finalizar vamos a pedirle a Camila si nos puede dirigir en oración. Así es. Vamos a orar entonces. Querido Padre Celestial, Señor, te agradecemos por esta instancia que nos permites tener. Señor, te agradecemos también porque nos permites actualizarnos y hablar acerca de estas temáticas tan importantes para el buen desarrollo de nuestras habilidades parentales con nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos puedas guiar y conducir en este proceso, que podamos establecer límites saludables con amor. Te pedimos también, Señor, que tú nos puedas acompañar, que nos puedas dirigir y nos puedas bendecir en esta noche. Guíanos y condúcenos en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes, esperamos que tengan una linda noche y cualquier consulta pueden acercarse a cada una de las sedes. Carla, aquí preguntan, ¿dónde pueden encontrarlo en YouTube? Vamos a subirle el día de mañana, ¿ya? Se va a llamar Taller Límites Saludables en la página de YouTube Coate, ¿ya? Si no me equivoco, Camila, ¿cierto que se llama así? Así es, así se llama. Coate YouTube, Colegio Adventista Temuco abreviado, y ahí se va a encontrar, ¿cierto?, la charla que se transmitió hoy. En todo caso, como se envió hoy el link y la información de este taller, vamos a enviar también el link de esta grabación. Así que igual se les va a hacer llegar por WhatsApp. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga grandemente. Nos despedimos. Chao, chao. Chao, muchas gracias por su asistencia. Esperamos verlo en la próxima oportunidad.